visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica, pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. Que sigan las preguntas, pues, porque debemos responder a todos. Y me perdonan tanto el pues, porque resulta que aquí estamos en la tierra del pues, Guadalajara, Jalisco. Bueno, ¿quién va a hablar? Quien vaya a preguntar, le rogamos que pregunte, pues, por el micrófono. Venerable maestro, hace 26 años exactamente que yo digo que es un defecto psicológico creado de mi propia mente. Se me presentan, usamos mosquiteros porque hay muchos mosquitos en Santo Domingo, y me cogen el cerebro. Y yo veo muchas arañas en el mosquitero, y pájaros, aves, pico largo, ¿verdad?, que van sobre mí, como a herirme. No se oye, hermano. Le rogamos arrime bien a sus labios el frío micrófono. Pues sí, que desde hace 26 años, exactamente desde el día 30 de mayo del año 1950, comenzó una crisis en mi mente. Cada vez que me acostaba, el cerebro me quedaba como con una pesadilla, pero yo podía ver en el mosquitero arañas peludas, ¿verdad?, y aves con pico largo que venían como a herirme. Hace 2 noches exactamente, ya eso se puso un poco mayor. Me sucedió la misma cosa aquí en el hotel, y pude ver que salió un señor, trataba de echarme una cosa por ese oído. Yo estaba luchando con él, eso era en sueño. Pedí auxilio a un amigo que estaba un señor que salió, un mono negro. ¿Podría usted explicarme a qué se debe eso de tanto? Bueno, hermano, con el mayor gusto vamos a responder esta pregunta, aunque es de carácter individual, ¿no? Espero que las próximas preguntas se relacionen con las organizaciones y forma de la gnosis en los países de Estados Unidos, Puerto Rico y Santo Domingo. Pero como una excepción en este caso vamos a dar una respuesta. Esas arañas son agregados psíquicos que personifican al escepticismo, al materialismo. Nos indican con claridad que en una pasada existencia fuiste muy escéptico, muy incrédulo. Y en esta misma existencia no has sido tan creyente que se diga. Como secuencia o corolario existen esas horribles arañas en tu mente, creadas por ti mismo. En cuanto a los pajarracos esos de tan mal agüero, son creaciones también de tu propia mente. Yo es del escepticismo, del materialismo. En la presente existencia que tienes, debes desintegrar esas arañas y esas aves del materialismo mental. Para el efecto tienes que trabajar muchísimo sobre ti mismo, dedicarte a trabajar con la divina madre Kundalini,
rogarle vaya desintegrando esas arañas y esas aves de tan mal agüero. Tú mismo has hecho esas creaciones. Ese es el resultado del escepticismo y del materialismo. La fe surgirá en ti cuando destruyas esas horribles arañas y esos espantosos pajarracos. Autorrealización no solamente se necesitan esfuerzos, los esfuerzos, naturalmente son útiles, y maravillosos, pero no son suficientes. Se necesitan superesfuerzos íntimos, realizados dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Por ejemplo, un caso de esfuerzos. Pongamos que tú haces un viaje a la cumbre de una alta montaña, que vas a pie, que estando allá, en la cumbre, te llueve. Regresas a pie, es de noche cuando llegas a tu casa, te aguardan, en tu hogar, pues, con el pan, con la cena, con el abrigo, con una deliciosa cama para descansar, etc. Pero si tú resuelves, por ejemplo, regresarte a la cumbre de la montaña, en vez de cenar y acostarte, ¿qué ha habido, qué ha sucedido? Pues, en el primer caso hubo esfuerzos, ¿no? Pero ya regresarse, después de haber llegado a la casa otra vez a la cumbre de la montaña, allí hay superesfuerzos. De manera que no son esfuerzos los que se necesitan para llegar a la autorrealización íntima del ser, sino terribles superesfuerzos íntimos, repito, hay que realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Porque si analizamos a esta especie humana, o mejor dicho, esta especie de humanoides, es realmente lamentable, porque estos humanoides únicamente son mamíferos intelectuales, parece increíble, pero así es. ¿Qué es lo que se entiende por mamíferos? Pues todas las criaturas que se alimentan con las mamarias, ¿no? Las vacas, vemos los terneros, como se alimentan con la ubre, beben el precioso líquido, la leche, y en fin, todos los cuadrúpedos, todo lo que sea mamífero. Y en cuanto a los bípedos tricentrados o tricerebrados, equivocadamente llamados hombres, son únicamente mamíferos intelectuales o mamíferos racionales. Es una verdad muy cruda, verdaderamente no, pero es la verdad. Si negáramos que somos mamíferos intelectuales, cometeríamos un gravísimo error, porque resulta que todos nosotros nos hemos formado dentro de un vientre materno y nos hemos alimentado con los pechos de nuestra madre, ¿no es así? Es decir, hemos necesitado mamar, y por lo tanto somos mamíferos. Eso es obvio, negarlo sería absurdo, claro, mamíferos racionales. Convertirnos en hombres, eso es diferente. Desgraciadamente, y eso es lo más grave, pues las gentes están convencidas de que pertenecen al reino humano, de que ya son hombres, hombres de verdad, y he ahí la gran equivocación. Eso de ser hombres, es una palabra muy grande, ese es un sombrero que le queda muy grande a los humanoides, porque, para ser hombre, se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Todo el mundo cree que los posee, y no los posee. Si miramos, por ejemplo, el estado en que se encuentran los humanoides, nos damos cuenta de que tienen, primero que todo, un cuerpo planetario, yo entiendo, por cuerpo planetario, el cuerpo físico, el cuerpo que usamos para vivir en el planeta Tierra. Tal cuerpo, indubitablemente, posee un asiento vital, un fondo vital, el linga sarira de que nos hablan los indostanés. Más allá del cuerpo físico, con su asiento vital, ¿qué es lo que encontramos? Un grupo de agregados psíquicos controlando la máquina orgánica. Bueno, ¿pero qué se entiende por agregados psíquicos? Los yo psicológicos. La gente cree que tenemos solamente un yo, y muchos teosofistas y pseudo-rosacrucistas y yoguistas presuponen que tienen un yo único, unitotal, y hasta lo divinizan. Pero no hay tal, lo que se posee es un enjambre de pequeños yous, pendencieros y gritones. Ellos personifican, en sí mismos, cada uno, a nuestros errores psicológicos. Algunos de ellos personificarán a la ira, por ejemplo, otros podrán personificar a la codicia, otros a la lujuria, otros a la envidia, o al orgullo, o a la pereza, o a la gula, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Pero la cruda realidad de los hechos es que esos yous,
pendencieros y gritones, que controlan a la máquina orgánica, son los mismos agregados psíquicos de los cuales nos hablan los tibetanos. Estos agregados o yous son criaturas verdaderamente diabólicas, demoníacas, se forman, dijéramos, de nuestros propios errores, creados por nosotros mismos. Lo más grave es que dentro de esos agregados está embutida la conciencia. Obviamente, esta, en sí misma, se encuentra dormida, dijéramos, condicionada por sus propios funcionalismos de tipo tenebroso. Cada uno de esos agregados tienen funcionalismos diferentes, psíquicos, y la conciencia, allí embotellada, está condicionada por ese tipo de funcionalismos. Llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa? Un montón de diablos. Eso es todo. Que más tarde regresa ese enjambre de diabólicas criaturas, eso es un hecho. Regresan para reincorporarse en un nuevo organismo. Sin embargo, no todos esos agregados psíquicos logran regresar. Algunos de esos agregados se pierden, se adhieren a determinados lugares, o involucionan en el reino mineral sumergido, o se reincorporan en organismos animales inferiores, etc. Una parte, pues, del montón, regresa con el propósito de proyectarse en el futuro a través del callejón del presente. Ese es el crudo realismo, pues, de lo que todos estos humanoides llevan dentro. Es triste decirlo, no, y lo más grave es que regresan para repetir sus mismos errores, sus mismas tragedias, sus mismos dramas, sus mismas escenas, todo es igual, más las correspondientes consecuencias de sus actos. No es nada agradable regresar, verdaderamente, ¿no? Desgraciadamente, así es. Bueno, ese es, exactamente, el estado en que nos encontramos, y no es muy agradable. Ahora, lo importante es salir de ese estado. ¿Cómo salir? Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que estudiar. Indudablemente, existe una llave maestra, por cierto, que es la llave del arca de la ciencia. ¿Cómo llegó a nosotros? A través de los misterios, la tenemos. ¿Cuál es esa llave? El gran arcano, el magno secreto de la alquimia y de la cábala. Ahora, con esa llave podemos abrir la caja de Pandora, la caja de los grandes secretos, podemos realizar prodigios y maravillas. Afortunadamente, la tenemos, el Maituna, el gran arcano. Más es necesario saber que en el esperma sagrado hay un hidrógeno maravilloso, con el que podemos realizar la gran obra. Ese es el hidrógeno sexual SIG-12. Ese esperma es extraordinario. Antiguamente, a principios de la Lemuria, la gente no gozaba, pues, en extraer de su organismo el santo esperma, no gozaba la humanidad con eso. Desgraciadamente, conforme la humanidad se fue degenerando, empezó a sentir placer en sacar o extraer de su organismo, dijéramos, el esperma sagrado, y a medida que ese vicio se fue propagando, se volvió cada vez más perversa. Ahora, fabricar los cuerpos existenciales del hombre es necesario para poder tener una individualidad sagrada. Mediante la transmutación de ese esperma sagrado, podemos elaborar el cuerpo astral y llegar a tener un cuerpo astral, no todo el mundo lo tiene, pero podemos llegar a tenerlo. Mediante la transmutación del esperma sagrado, llega el momento en que el hidrógeno sexual SIG-2 se cristaliza en la forma del cuerpo astral. Mediante la transformación de ese esperma en energía, llega el instante en que el hidrógeno sexual SIG-2 se cristaliza en la forma del cuerpo mental. Mediante la transmutación de ese esperma sagrado en energía, llega el momento en que el hidrógeno sexual SIG-2 se cristaliza en la forma del cuerpo de la voluntad consciente. Cuando uno ya posee tales cuerpos, entonces puede encarnar el alma y convertirse en un hombre verdadero, en un hombre auténtico, legítimo. Un hombre así, al desencarnar, se lo encuentra uno con su personalidad muy viva en el mundo astral. También se lo encuentra, uno, en el mundo mental, con el cuerpo mental, o en el causal, es un hombre de verdad, un hombre inmortal. Pero, y allí es donde está el pero más grave, si uno fabrica esos cuerpos y se convierte en un hombre verdadero, pero no elimina los agregados psíquicos, de que te estaba hablando hace un instante, es decir, si uno no tiene la paciencia de eliminar sus propios defectos psicológicos, sus propios errores, si no se resuelve a desintegrar. Ciertamente,
esos agregados inhumanos, eso que hace de nosotros simples mamíferos racionales, pues, entonces fracasa en la gran obra del Padre, se convierte en Anasmussen, con doble centro de gravedad, en un aborto de la Madre Cósmica.